Yo estaba en el umbral de mi casa. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo también quisiera despedirse de mí. A mi lado, 3 maletas abiertas, empapadas, llenas de ropa que ya no olía a hogar. Frente a mí, mi nuera, sonreía. Sus labios pintados de rojo no temblaban ni un poco cuando dijo esas palabras que me helaron la sangre. Ahora yo mando. Vete a un asilo. No gritó. Lo dijo despacio, saboreando cada sílaba. Su voz era fría, firme, como si hubiera ensayado esa frase durante años. Mi cuerpo se quedó inmóvil. El viento me golpeó la cara, arrastrando el perfume caro que ella usaba, mezclado con el olor a tierra mojada. Por un instante pensé que iba a caer, pero no lo hice. No grité, no supliqué, solo respiré hondo y sonreí. Ella no sabía nada. No sabía lo que Armando, mi esposo, había dejado antes de morir. No sabía que aquella sonrisa mía era una promesa. Esa noche dormí en silencio. El eco de sus palabras seguía flotando en la casa vacía. Cuando mi esposo Armando partió, creí que el dolor de su ausencia sería lo más difícil. Me equivoqué. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Durante 38 años compartimos todo. Una casa levantada con nuestras manos. Los recuerdos, las risas, los sueños de juventud. Armando era un hombre de calma eterna, de esos que planifican incluso el silencio. Y lo hizo, hasta el final. Su partida fue serena, pero dejó tras de sí un vacío que parecía absorberlo todo. Y en ese vacío entró Julieta, la esposa de mi hijo Miguel. Miguel, mi único hijo. El niño que alguna vez dormía sobre mi pecho, ahora era un hombre de hombros tensos y mirada perdida. Desde que se casó con Julieta, su voz se volvió más baja, más insegura. Ella hablaba por él, decidía por él. Y esa mañana, frente a mis maletas bajo la lluvia, su silencio fue la puñalada más profunda. Cuando por fin crucé la puerta, el olor de la casa me golpeó. Flores marchitas del funeral, café viejo, humedad. El reloj de pared marcaba el mismo tic-tac lento que acompañó toda mi vida con Armando. En la mesa, su taza aún estaba allí. No la habían movido. Me senté un momento, mirando el vacío de su silla. Cerré los ojos y escuché la voz de mi marido, como un eco lejano. Elena, si algún día te sientes sola, recuerda que planeé todo para ti, hasta el último detalle. Pero el ruido de los tacones de Julieta interrumpió el recuerdo. Bajó las escaleras con su bata de seda y su tono de triunfo. Pensé que ya habías entendido, me dijo sin mirarme. Ahora que Armando ya no está, las cosas van a cambiar. Miguel, que estaba detrás de ella, solo bajó la cabeza. Yo le hablé, con la voz quebrada por el cansancio. Hijo, ¿qué quiere decir tu esposa con esto? Nadie respondió. Solo escuché el ruido del agua cayendo desde el techo, llenando el silencio. Esa misma tarde me llevaron a un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa. Allí guardábamos herramientas, cajas viejas, un colchón doblado. Julieta señaló el lugar con su manicura impecable. Aquí puedes quedarte, mientras decides a qué asilo ir. Su perfume caro se mezcló con el olor a humedad y a polvo. En la esquina había un plato para perro. No me hizo falta más explicación. Me senté en el borde de la cama dura, mirando la pequeña ventana empañada. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. Armando siempre decía que el silencio era nuestra mejor defensa. Cuando piensen que estás derrotada, guarda tus fuerzas. El silencio correcto es tu arma más poderosa. Así que me quedé callada. Esa noche, mientras el ruido de la lluvia golpeaba el techo de lámina, recordé cada detalle de mi vida. Los viajes, los cumpleaños, el día que Miguel nació, la manera en que Armando me tomaba la mano en el cine. Y pensé, nada de eso puede robarme esta mujer. Nada. Cuando el amanecer llegó, la luz entró apenas por la ventana pequeña del cuarto. El aire olía a tierra mojada y a resignación. Me levanté despacio, acomodé la cama y abrí mi maleta. Entre las cosas húmedas encontré el medallón de oro que Armando me había dado en nuestro último aniversario. Lo abrí. Dentro había una foto nuestra y algo más, una pequeña llave. No recordaba haberla visto antes. Sentí un escalofrío.
¿Para qué sería? Guardé el medallón cerca del pecho, sin entender todavía que esa llave cambiaría todo. Afiora, escuché pasos. Julieta daba órdenes a la empleada, hablaba por teléfono, reía. Parecía tan segura, tan dueña de todo. No sabía que en esa misma casa se escondía su propio final. Yo solo respiré, miré hacia el techo húmedo y susurré. Hoy empieza el juego, Armando. Y tú me enseñaste muy bien a jugar. El día apenas comenzaba, y con él, la guerra más silenciosa de mi vida. Una guerra que no se peleaba con gritos ni con odio, sino con paciencia, inteligencia y memoria. Y yo tenía todo eso. La casa ya no era mía, pero mis recuerdos sí. Y pronto, también volvería a ser mío todo lo que intentaron arrebatarme. Porque a veces, el silencio no es rendición. Es solo el inicio de la estrategia. El desayuno estuvo servido a las 7, como ella había ordenado. Yo lo preparé en silencio, mientras escuchaba el ruido de los cubiertos y las risas fingidas de Julieta. Miguel apenas me miraba, sentado en la mesa junto a sus hijos. Jimena, con apenas 10 años, me sonrió. Abuela, ¿por qué estás cocinando tú? No alcancé a responder. Julieta intervino, con ese tono dulce que usaba cuando quería esconder el veneno. La abuela va a ayudarnos más en la casa. Así podrá verlos todos los días. La niña asintió confundida, y Diego, el mayor, siguió mirando su celular. Yo seguí sirviendo la comida. Nadie me invitó a sentarme. Me quedé de pie, observando cómo comían, como si fuera una empleada. El olor del café recién hecho se mezclaba con el del tocino, el mismo desayuno que yo solía preparar para mi familia, solo que ahora era invisible. Cuando se fueron, el silencio llenó otra vez la casa. Lavé los platos despacio, una y otra vez, sin pensar, pero dentro de mí algo despertaba, una calma diferente, como si cada movimiento me acercara a una verdad que aún no conocía. Esa tarde, cuando fui a limpiar el despacho de Armando, algo me detuvo, el olor de su perfume, todavía allí, guardado en los libros, su silla de cuero, su escritorio, todo estaba igual. Pero el cajón principal estaba vacío. Faltaban los documentos, los contratos, las carpetas que él siempre guardaba con tanto orden. Alguien había registrado todo. Me temblaban las manos. Entonces recordé la llave del medallón. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba, detrás de los libros, la pequeña caja fuerte que él había instalado años atrás. La encontré cubierta de polvo. Encagé la lave y giré. El clic del metal me hizo contener el aliento. Dentro estaban los documentos originales de nuestras propiedades, las acciones y una carpeta con mi nombre. La abrí. Había una carta. La letra de Armando era inconfundible. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname por irme antes de tiempo. Observé con preocupación los cambios en nuestro hijo. Temo que su esposa lo manipule, que intenten aprovecharse de ti. Por eso, tomé medidas. Todos nuestros bienes ahora están a tu nombre. Nuestro abogado Jorge Santos tiene instrucciones precisas. No dejes que te quiten la dignidad. Tú eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, Armando. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. No eran de tristeza, sino de alivio. Armando lo había previsto, hasta el último detalle. Guardé los documentos con cuidado. Esa noche, dormí en mi cuarto húmedo, pero mi mente estaba despierta. Ya no tenía miedo. Solo necesitaba observar, esperar el momento. Durante los días siguientes, me convertí en sombra. Escuchaba sin ser vista. Anotaba sin preguntar. Julieta hablaba por teléfono cada tarde, siempre con tono apresurado. Decía nombres que no reconocía. Mencionaba un terreno en Cancún, un comprador. Miguel parecía cada vez más tenso. Llegaba tarde, evitaba mirarme. Y cuando me veía, desviaba la vista como un niño avergonzado. Una noche, mientras servía la cena, los oí discutir. Julieta decía que necesitaban vender el terreno, que el comprador se impacientaba. Miguel respondió que no podían hacerlo sin mi firma. Ella bajó la voz, pero alcancé a escuchar. Tu padre está muerto. ¿Quién va a impedirlo? Ese fue el momento exacto en que supe que debía actuar. Después de que todos durmieron, busqué mi viejo celular
el que Julieta despreciaba por ser anticuado. Marqué un número que tenía grabado desde hacía años. Licenciado Jorge Santos, soy Elena. Necesito verlo mañana. Es urgente. El despacho del abogado olía a café y a papel viejo. Me recibió con un abrazo sincero. Mis condolencias, doña Elena. Armando fue un hombre honorable. Me senté frente a su escritorio. Mis manos temblaban mientras sacaba los documentos de mi bolso. Necesito entender cuál es mi situación actual. Él leyó en silencio durante varios minutos. Armando fue muy cuidadoso, me dijo finalmente. Todo está a su nombre. Casa, terrenos, cuentas, incluso una propiedad en Puerto Vallarta, todo legal. Nadie puede impugnarlo. Sentí alivio, pero también un nuevo miedo. ¿Y si intentan vender sin mi consentimiento? El abogado se ajustó los lentes. Sería un delito grave. Fraude, falsificación. ¿Tiene alguna evidencia de que planean hacerlo? Le conté lo que había escuchado. Él frunció el ceño. Esto no puede quedar así, dijo. Podemos iniciar acciones legales de inmediato. Lo detuve. Aún no. Quiero ver hasta dónde llegan. Él me miró con respeto. Entonces observe, documente, y cuando llegue el momento actuaremos. Salí del despacho con una sensación extraña, mezcla de poder y tristeza. Mi esposo me había dejado protegida, sí, pero también sola para enfrentar la verdad. De regreso a casa, compré 2 pequeños dispositivos de grabación y una cámara diminuta. No me enorgullecía hacerlo, pero era necesario. Esa noche, mientras todos dormían, los escondí, uno bajo la mesa del comedor, otro en el despacho. Los días siguientes fueron una rutina fingida, desayunos servidos, risas falsas, órdenes cada vez más crueles. Julieta se regodeaba en su papel de señora de la casa. Yo seguía cada paso, cada palabra, con paciencia. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré una carpeta azul escondida en el cajón del tocador. Dentro había copias falsificadas de los documentos de propiedad, con mi firma. El corazón me golpeó el pecho. Tomé fotos con mi celular y las envié al abogado. Su respuesta fue inmediata. Esto es evidencia de delito. ¿Podemos actuar ya? No todavía, escribí. Quiero ver hasta dónde llegan. Esa noche no dormí. Miré el techo del cuarto y sentí algo nuevo. Ya no era miedo, era determinación. El silencio, una vez más, se convirtió en mi arma, porque sabía que el momento se acercaba, y cuando llegara, no habría gritos, solo verdad. La mañana siguiente comenzó con el sonido del teléfono de Julieta. Su voz era vaya, impaciente. Decía nombres, hablaba de papeles, de un comprador extranjero que exigía resultados. Yo servía el café fingiendo no escuchar, pero cada palabra se grababa en mi mente como una nota escrita sobre piedra. Cuando colgó, me miró de reojo y sonrió. Qué bueno que te adaptes tan bien, Elena. No todas las suegras entienden cuándo es hora de retirarse. No respondí. Solo le serví el café y me quedé en silencio. Por dentro, sonreía también. Esa noche, mientras guardaban los platos, Miguel anunció que un amigo vendría a cenar. Dijo que era un corredor de bienes raíces, Ricardo Méndez. El nombre no me dijo nada en ese momento, pero supe que debía prestarle atención. Cuando llegaron, el ambiente estaba cargado de una tensión extraña. Ricardo era un hombre de mediana edad, trajeado, sonrisa falsa. Julieta se mostraba encantadora, exageradamente amable. Yo serví la cena sin que nadie me hablara directamente, como si no existiera, pero escuchaba todo. Entre copa y copa, Ricardo comentó: «Ese terreno en Cancún sigue disponible, ¿verdad?» Julieta le lanzó una mirada rápida a Miguel. «Sí, pronto estará todo resuelto», dijo. Mi corazón se encogió. Ese terreno era mío. Lo sabía por los papeles del abogado. Era parte de la herencia que Armando me había dejado. Cuando se marcharon, esperé a que todos durmieran. Luego encendí el pequeño grabador que había escondido bajo la mesa. El dispositivo había captado toda la conversación, cada palabra, cada promesa. Guardé la memoria en un frasco de perfume vacío y por primera vez en semanas dormí tranquila.
Los días siguientes me dediqué a seguir observando. Descubrí un patrón. Cada martes por la tarde, Julieta salía diciendo que iba al salón de belleza, pero regresaba igual, sin peinado, sin olor a laca. Cada jueves, Miguel se quedaba trabajando hasta tarde. Ambos evitaban mirarse cuando estaban juntos. Era evidente que tramaban algo. Una noche, fingí quedarme dormida en el sillón del pasillo. Escuché cómo Julieta bajaba las escaleras, teléfono en mano. Sí, el comprador está listo. Solo falta mi suegra. Pero no se preocupe. Ya no será un obstáculo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué quería decir con eso? Al día siguiente, cuando Julieta salió, toqué la puerta del despacho de Miguel. Él estaba frente al computador, los ojos cansados, el rostro envejecido por la culpa. ¿Podemos hablar, Gio? No tengo tiempo, mamá. Estoy ocupado. Es sobre el terreno de Cancún. Su cuerpo se tensó. ¿Qué sabes tú de eso? Lo suficiente. Sé que no es tuyo, ni de Julieta. Sé que pertenece a la familia. Sé que tu padre me lo dejó a mí. Miguel bajó la mirada. No entiendes, mamá. Estamos ahogados. Julieta tiene deudas, problemas. ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿Vas a vender lo que tu padre construyó? ¿Vas a falsificar mi firma para salvar a una mujer que solo te usa? Miguel se llevó las manos a la cara. No dijo nada. Solo susurró. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí lo sabía. El silencio, el miedo, el amor malentendido. Cuando Julieta regresó, fingí normalidad. La observé moverse por la casa como una actriz que ha memorizado su papel. Tan segura, tan altiva. No imaginaba que cada palabra suya quedaba grabada. Pasaron los días. Una tarde, mientras planchaba, escuché una conversación más. Julieta hablaba con Ricardo. Necesitamos cerrar ya, o perderemos al comprador. No te preocupes, tengo los documentos firmados. Ella no sospecha nada. La voz de Ricardo sonó tensa. Más te vale que todo esté limpio. No quiero problemas legales. Todo está bajo control, respondió ella con seguridad. Esa noche revisé las grabaciones. El audio era claro, lo suficiente para hundirlos, pero todavía me faltaba algo, una prueba física, algo que los atara legalmente al intento de fraude. El destino me la entregó sin buscarla. Julieta organizó una cena en casa. Asistieron Ricardo y otro hombre, Carlos Viana, supuesto comprador. Yo serví el vino y observé desde la cocina. Entre risas, escuché a Julieta susurrar. Está ofreciendo 5 millones. Hay que cerrar antes de que la vieja descubra algo. Mi pulso se aceleró. Era la confirmación final. Ellos lo iban a hacer. Iban a vender mi propiedad con documentos falsificados. Cuando todos se fueron, abrí el cajón donde guardaba las grabaciones. Las escuché una por una. El tono de Julieta, la voz de Miguel, los nombres, las fechas. Era más que suficiente. Tomé mi bolso, guardé todo y marqué el número del licenciado Santos. Licenciado, tengo las pruebas. Él respondió con calma. Entonces ha llegado el momento, doña Elena. Mañana actuaremos. Colgué el teléfono y me senté frente a la ventana. La lluvia volvía a caer, igual que aquella noche, cuando me arrojaron las maletas. Pero esta vez era diferente. Ya no era la mujer expulsada bajo la tormenta, era la mujer que traía consigo la verdad. Y esa verdad, cuando saliera a la luz, sería más fuerte que cualquier venganza. Miré el medallón que colgaba en mi cuello. El reflejo de la lámpara brilló sobre la pequeña llave. Sentí la presencia de Armando, suave, firme, como una voz que decía desde el silencio: «Ya sab qué hace». Me recosté sin cerrar los ojos. El amanecer llegaría pronto, y con él, el principio del fin. El sol de esa mañana entró por la ventana del cuarto de servicio, iluminando el polvo suspendido en el aire. Me levanté temprano, como todos los días, pero mi mente ya no estaba en las tareas domésticas. Era el día de la verdad. Había decidido enfrentar a mi hijo y a Julieta con todo lo que sabía. Miguel estaba en el despacho, revisando papeles, cuando entré sin tocar. «Necesitamos hablar, Gio». Él alzó la vista, sorprendido. «Ahora no, mamá. Tengo mucho trabajo».
Dejé un sobre su escritorio. Contiene copias de los documentos reales, los audios, las fotos de las firmas falsificadas. Miguel palideció. ¿De dónde sacaste esto? Tu padre me enseñó a estar siempre preparada, respondí con calma. Lo que están haciendo no es solo inmoral, es un delito. Él se hundió en la silla, con el rostro entre las manos. Fue idea de Julieta, murmuró. Dijo que no era tan grave, que solo era adelantar la herencia. Yo intenté detenerla, pero no pude. ¿Y aceptaste enviarme a un asilo para conseguir dinero? Su silencio fue la respuesta. Miguel, le dije suavemente, tu padre confió en ti. ¿Y tú? Lo estás traicionando. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos. Julieta entró, vestida con una blusa blanca impecable, el cabello recogido, el rostro tenso. ¿Qué están hablando ustedes dos? Miguel respondió rápido, nervioso. Nada importante, amor. Solo contándole a mamá una receta de flan. Ella lo miró con desconfianza, pero no insistió. Sin embargo, noté su mirada fría, calculadora. Sabía que algo estaba ocurriendo. Esa tarde la casa estaba en silencio. Miguel evitaba cruzarse conmigo. Julieta caminaba con el celular en la mano, haciendo llamadas cortas. Yo fingía limpiar, pero escuchaba todo. Cuando ella salió al jardín, marqué el número del abogado. Licenciado. Llegó el momento. Tenemos pruebas suficientes. Él asintió. Esta misma noche prepararé la denuncia. Pero tenga cuidado, doña Elena. Las personas acorraladas son peligrosas. No me equivocó. Al anochecer, Julieta regresó con un hombre alto, de traje oscuro y sonrisa arrogante. Lo presentó con voz triunfante. Él es Renato, mi abogado. Viene a ayudarnos a aclarar ciertos asuntos. Miguel la miró confundido. ¿Desde cuándo tienes un abogado? Desde que tu madre empezó a amenazarnos, dijo ella con una sonrisa helada. Renato me observó con una mezcla de desprecio y condescendencia. Doña Elena, tengo entendido que usted es una persona de edad avanzada. Quizás ya no tiene las facultades necesarias para manejar tanto patrimonio. Podríamos iniciar un proceso para transferir la administración a su hijo. Mi hijo abrió los ojos horrorizado. Julieta, eso es una locura. Ella lo interrumpió. No podemos dejar que mi suegra arruine todo con sus caprichos. Renato sonrió otra vez, seguro de sí mismo. Sería un proceso rápido, dijo. Un documento de interdicción. Lo detuve con una sola frase. Mis facultades están intactas, señor Renato. Mi memoria, también. Y tengo pruebas de cada palabra, cada intento de falsificación, cada reunión con su cliente. El abogado dejó de sonreír. Julieta palideció. Miguel no sabía dónde mirar. Renato se recompuso, fingiendo calma. Quizás lo mejor sea discutir esto con más serenidad, dijo ajustándose la corbata. Julieta, ¿podemos hablar en privado? Se fueron a la cocina, dejando un silencio pesado en el aire. Miguel me miró con ojos llenos de culpa. Mamá, ¿de verdad grabaste todo? Sí. Tu padre me enseñó que la verdad no necesita gritar. Solo hay que tenerla lista cuando llegue el momento. Él se hundió en el sillón. Dios mío, ¿qué hicimos? Julieta volvió al salón, sola. El rostro era una máscara. Renato cree que debemos reconsiderar, dijo en voz baja. Aparentemente, tus contactos son más fuertes de lo que imaginábamos. No se trata de contactos, respondí. Se trata de la ley. Ella me miró fijamente. ¿Y qué propone? Que te vayas de esta casa. Miguel y los niños pueden quedarse, pero tú ya no. Su expresión cambió a incredulidad. ¿Echarme? No puedes hacerlo. Sí puedo. Esta casa está a mi nombre. Me trataste como a una intrusa. Ahora sabrás lo que es no tener un lugar donde dormir. Miguel se levantó, incómodo. Mamá, quizás sea demasiado. No es negociable, dije sin mirarlo. Si quieres acompañarla, es tu decisión. Pero si decides quedarte, tendrás que enfrentar la verdad conmigo. Julieta soltó una risa amarga. Así que esto es tu venganza. No, Julieta. Esto es consecuencia. Ella me observó con rabia. Golpeó la mesa con la mano. Piensa solo en ti, mientras podríamos usar ese dinero para darle un futuro mejor a tus nietos.
No uses a los niños como escudo para tu codicia. Tu esposo, mi hijo, ha olvidado quién es, y tú lo has manipulado hasta hacerlo tu cómplice. Por primera vez en semanas, Miguel levantó la voz. Basta, Julieta. No más mentiras. Ella lo miró con furia. ¿De qué lado estás? Del lado de la verdad. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el reloj del comedor. Julieta respiró hondo, tomó su bolso y se dirigió a las escaleras. Esto no ha terminado, dijo. Cuando la puerta de su habitación se cerró de golpe, la casa pareció exhalar. Esa noche, Miguel bajó al salón. Tenía los ojos enrojecidos. Perdóname, mamá, por todo. Lo abracé sin palabras. No necesitábamos explicaciones. Mientras él subía para dormir, yo me quedé sola frente al retrato de Armando. La casa olía a calma, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo, pero sabía que Julieta no se rendiría tan fácil. Tenía todavía una carta bajo la manga, y al amanecer la jugó. Miguel me despertó con el rostro pálido. Mamá, Julieta se fue. Se llevó algunas maletas y dejó una nota. La leí. Solo decía: esto no ha terminado. Sentí un escalofrío. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez sería fuera de la casa. Pasaron 3 días de silencio. Miguel llevaba a los niños a la escuela, trabajaba en el taller y volvía temprano, sin hablar mucho. Yo mantenía la casa en orden, aunque todo olía todavía a ella. El perfume de Julieta seguía pegado en las cortinas, en los cojines, en los recuerdos. Pero ya no había gritos, ni órdenes, ni humillaciones. Era un silencio pesado, pero en paz. Una tarde, mientras regaba las plantas, sonó el teléfono. Era el licenciado Santos. Su voz sonaba grave, pero tranquila. Doña Elena, lamento informarle que Julieta ha sido detenida en Puerto Vallarta. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué hizo? Intentó vender una propiedad suya con documentos falsificados. La policía encontró los papeles y el contrato. Ella afirmaba tener su autorización, pero los peritos confirmaron que la firma era falsa. Me senté despacio en la silla del jardín. El aire olía a bugambilias y justicia. No sentí alegría, solo una paz profunda. Había llegado el final del juego. El abogado me explicó que el caso sería procesado por falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Miguel se enteró esa misma noche. Lloró en silencio, sin consuelo. Mamá, yo la amaba. Lo sé y por eso duele. Pero amar no significa permitir que alguien destruya todo lo que somos. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, visitas al juzgado, abogados, firmas. Todo parecía un sueño. Julieta no intentó comunicarse conmigo. Ni una llamada, ni una carta. Su orgullo era más fuerte que el arrepentimiento. Cuando el proceso terminó, Miguel se mudó a una pequeña casa cercana. Quiso empezar de nuevo, lejos de la vergüenza y el escándalo. Me dejó a los niños por unas semanas. Con ellos, la casa volvió a llenarse de vida. El ruido de sus risas reemplazó al eco de los reproches. En las tardes hacíamos pan. En las noches veíamos películas viejas. Por primera vez, entendí que la vida seguía, solo que distinta. Un mes después, viajé a Puerto Vallarta. Necesitaba cerrar ese ciclo. La casa junto al mar que Armando había comprado muchos años atrás estaba intacta. El sonido de las olas, el olor a sal, el brillo del amanecer sobre el agua. Abrí las ventanas y dejé que el viento barriera el polvo del tiempo. Esa primera noche caminé por la orilla. El mar estaba tranquilo, como si supiera lo que había pasado. Pensé en Armando, en todo lo que habíamos vivido, en lo que había soportado, en la mujer que era ahora. Había llorado, sí, pero también había aprendido que la dignidad no se mendiga, se defiende en silencio. Al volver a la casa, encendí una lámpara pequeña. En una caja de fotos antiguas, encontré un sobre sin abrir. La letra era de Armando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una carta corta, escrita con esa calma que lo caracterizaba. Elena, si estás leyendo esto, significa que lograste sobrevivir con dignidad. No te rindas nunca. La justicia siempre llega, aunque tarde.
Recuerda que la herencia más grande no son las casas ni el dinero, sino la paz de saber que hiciste lo correcto. Viv. Y cuando puedas, cuenta tu historia. Alguien la necesitará para aprender que callar no siempre es debilidad, a veces es sabiduría. Lloré en silencio, con la carta sobre el pecho. Sentí que Armando estaba conmigo, no en los objetos, sino en la fuerza que me había dejado, en cada decisión correcta, en cada silencio prudente. Al día siguiente me senté frente al mar con los niños. Les conté que su abuelo había sido un hombre justo, que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Ellos me escucharon sin interrumpir. Jimena me tomó la mano. Abuela, ¿ya no estás triste? No. Ya. Ahora estoy en paz. Por la tarde preparé café y abrí las ventanas. El viento movía las cortinas y el sonido de las gaviotas llenaba el aire. Tomé el medallón y lo colgué en la pared junto al retrato de Armando. Ese era mi altar de memoria, no de tristeza, sino de agradecimiento, porque entendí que no todo se pierde cuando nos traicionan. A veces, la traición solo revela quiénes somos de verdad. Yo ya no era la mujer que un día fue echada bajo la lluvia. Era una mujer libre, dueña de su historia, de su voz, de su silencio. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sentí algo parecido a la felicidad. No era euforia ni venganza, era paz. La paz de saber que, después de tanto dolor, seguía en pie, y que mi dignidad no dependía de nadie. El mar brillaba como un espejo dorado. Tomé aire, cerré los ojos y susurré. Gracias, Armando. Gracias por enseñarme que callar a tiempo también es una forma de gritar. Esa noche, antes de dormir, escribí una última frase en mi diario. A veces la justicia no llega en los tribunales, sino en la serenidad del alma. Y ahora, mientras te cuento mi historia, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si la vida te pusiera frente a la traición? ¿Callarías o buscarías la verdad con la fuerza de tu dignidad? Cuéntame desde qué ciudad me escuchas y acompáñame en más historias reales en Historia Diaria. Relatos de la vida.